Hola a todos, bienvenidos a su programa Comercio sin Barreras. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, yo sé que siempre digo eso, pero particularmente vamos a platicar sobre todas las reformas que vienen con este paquete fiscal. Vamos a explicarles qué es el paquete fiscal para el 2026, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, pero particularmente para un tema específico, y es qué tenemos que hacer, qué considerar, qué información tenemos que tomar en cuenta para realizar lo que llamamos hoy en día como e-commerce, ¿no es así? Sí, así es, querida Yasmín. Hoy tenemos un programa lleno de una forma de hacer comercio electrónica a través de plataformas digitales y que con el transcurso del tiempo se ha convertido como en un mecanismo ya muy de nuestros días, muy de nuestra cotidianeidad, porque hoy no podemos pensar una vida normal si no tenemos a la mano las aplicaciones de diferentes plataformas que te ofrecen diversos productos, bienes o servicios, y que consecuentemente esto ha estado generando y estuvo en la mira de las autoridades el cómo hacerlas reportar ingresos a la hacienda pública para contribuir al gasto público. Así es. Vamos a explicarles, además de que hoy tenemos una invitada muy especial y que tiene un amplio bagaje en todo lo que respecta a importación a través de las plataformas de e-commerce, y voy a esperar tantito para presentárselas. Quiero comentarles. Es una sorpresa. Exacto. Es que es una sorpresa, ustedes no saben, pero es una sorpresa que nosotros estamos diseñando para que ustedes estén entretenidos y disfruten este contenido. Pero bueno, primero queríamos también darles una breve explicación de en dónde estamos hoy en día. Como bien saben, antes de que inicie cada periodo fiscal, nuestras autoridades, particularmente con base en una iniciativa de la presidenta, en este caso presidenta de la República, que a su vez es revisada por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, se prepara algo que antes se llamaba paquete fiscal. Hoy se le denominó paquete económico 2026, y entre otras cosas es porque dentro de este paquete se incluyeron algunas disposiciones de índole aduanero, de impuestos a la importación, por ejemplo, que se van un poco más allá de todos los aspectos fiscales. Entonces, la novedad para el siguiente año es que vamos a tener muchísimos cambios en materia de comercio internacional, comercio exterior, respecto a qué sí, qué no se debe hacer. Y entonces, dentro del paquete económico 2026 se incluyeron dos grandes reformas en materia aduanera. La primera de ellas es una reforma a la ley aduanera de gran envergadura, que esa vamos a reservar otra plática específica para decirles qué cambia, cuáles son las obligaciones que vienen para los agentes aduanales. Pero además de esta reforma en materia aduanera, tenemos un segundo rubro, que es una reforma fiscal que va a impactar directamente a las empresas de comercio electrónico. Y que también va a impactar al público consumidor, porque ahorita estamos en un punto en donde como consumidores realmente obtenemos un producto a cierto precio, y que con lo que tú nos acabas de decir, querida Jazz, este precio se va a ver incrementado por estas disposiciones fiscales. Insisto, esta es una información que realmente puede prevenirte, que te puede ayudar a desarrollar toda una estrategia fiscal, porque la finalidad de todo esto es que ustedes conozcan los pormenores de estas reformas, que sin duda, si no tenemos conciencia, si no tomamos nota de los puntos finos en los cuales debemos de prevenir, pues se vuelve todo un problema. Como siempre, a veces tú bien sabes que la estrategia siempre es como la mejor arma para poder evitar la improvisación y caer en un error. Sí, claro, y si aquí estamos hablando de que todos nosotros, de alguna u otra manera, podríamos tener negocios relacionados con plataformas de comercio electrónico, entonces es importante saber y tomar en cuenta que vienen algunas obligaciones que van a endurecer la vigilancia de la autoridad, particularmente el Servicio de Administración Tributaria, respecto de qué sí, qué no estamos comprando, qué estamos trayendo, porque de ahí viene de toda una
serie de cuestionamientos respecto a lo que comprábamos a través de esas plataformas, ¿cierto? Sí, evidentemente nosotros cuando ordenábamos o comprábamos a través de estas aplicaciones, digamos que el comercio fluía, esa es creo que una aspiración que buscamos todos los países, que las fronteras se eliminen, y el comercio electrónico como que ayudó en esta medida a eliminar las barreras comerciales. Exacto. Sin embargo, el gobierno, y creo que todos los gobiernos están haciendo lo propio para poder tener más ingresos y poderlo destinar al gasto público. Esto de verdad que es una información que cura, porque evidentemente si no tomamos notas, si no prevenimos, pues evidentemente podemos caer en situaciones que a lo mejor puedan detonar en estrategias erróneas fiscalmente hablando. Y evidentemente que también nuestra experta nos va a dar ciertos pormenores, ciertos puntos de vista que a veces perdemos cuando estamos nosotros comprando en línea. Yo creo que una pregunta que yo le haría, porque realmente estoy emocionado con que nos explique, es si se ha desarrollado una estrategia fiscal para no trasladar este costo al público consumidor, porque realmente siempre lo que se busca es que el consumidor pague. Claro. Pero quizás a lo mejor nos va a dar alguna idea. ¿Qué opinas? No, claro, estás tocando un punto interesantísimo y creo que es como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿qué salió primero? Así es. ¿Por qué digo esto? Normalmente cuando el gobierno federal tiene potestad de crear impuestos, de modificar impuestos, obligaciones, obviamente siguiendo un marco legal que en primer lugar tenemos nuestra Constitución y después las leyes secundarias, bueno, tratados internacionales y leyes secundarias. Así es. Pero ¿por qué menciono esto? Porque al final del día y justo buscando esta estrategia, vemos que dentro de este paquete económico hay una serie de medidas que son un poco cuestionables, lejos, aquí no nos vamos a meter con ideologías políticas o con si estamos en contra o no, vamos a hablar objetivamente de la norma. De lo que está. Exacto. Y en este caso, creo que lo que podría resultar más cuestionable precisamente es eso. A ver, tú al final del día, aquí uno de los argumentos que se tienen, digamos, esa famosa exposición de motivos de las modificaciones al Código Fiscal, es porque los contribuyentes osaban en muchas ocasiones de crear estas denominadas planificaciones fiscales, ¿no? Evasión de impuestos. Y muchas grandes empresas, o eso es lo que dice la exposición de motivos, usaban estas plataformas de comercio electrónico para aprovechar los beneficios, porque hay un mecanismo simplificado para que si nosotros, yo en la comodidad de su hogar, pido algo a Amazon, a Alibaba, a Temu, a todas, todas estas plataformas, se habrán dado cuenta que en realidad tienen un precio más bajo que los comercios locales. Y es lógico eso, porque no están sujetos a los impuestos locales, no pagaban IVA, no pagaban ISR, no pagaban una suerte de impuestos que naturalmente hacían que estuvieran por debajo. Y entonces, un poco ante el abuso de estas plataformas, ya nos va a platicar nuestra invitada cuáles son esta serie de abusos o qué hacían algunas empresas, el gobierno comenzó a diseñar una estrategia para blindarse, porque obviamente esto era, digamos, un mecanismo donde se iban los impuestos. Se evadía. ¿No? Y se evadían y pues también dañaba hasta cierto punto a quienes sí pagamos impuestos exactamente. Aquí. Entonces, hago esto porque al final de cuentas, si yo, ¿no? Mi negocio que es de vendo alitas y de pronto traigo a través de la plataforma de e-commerce mis contenedores para ponerlas para llevar. Y entonces de pronto resulta que yo en la plataforma las compraba a 100 pesos, pero fíjate que ahora ya no, por la cantidad del material, tengo que cumplir con una suerte de requisitos adicionales, incluyendo pagar el IVA, entonces ya va aumentando el costo. Lo que dice el gobierno es que ese costo lo tendría que absorber el empresario. Y entonces aquí viene la pregunta. Hay un tema. Exacto, ¿qué tanto el empresario sí va a soportar el precio y qué tanto lo que naturalmente se hace es que ese precio se impacta al producto? Sí, es un tema que realmente nos tenemos que poner a analizar, a sentar, ahorita que ya está la ley en forma y que evidentemente nos va a dar
tiempo para poder desarrollar quizás estrategias. Y también un punto muy importante con esta reforma es que, por ejemplo, cuando yo solicitaba o accedía a estas plataformas y compraba un producto en otro país, por ejemplo, no estaba sujeto tanto a una revisión en las aduanas. Ese es otro punto. Y que evidentemente, pues a mí me facilitaba mucho el tema de pedir ciertos productos, llegaban a México y me evitaba todo el tránsito comercial en las aduanas. A ver, aquí hay casos prácticos. Sí. No sé si te llegó a tocar el amigo que te decía, oye, es que tú eres abogado, igual que cuando eres, ¿no? Eres abogado, sácame de la cárcel. No, pues no, espérame, no soy penalista. Así no pasa, sí, evidentemente. En mi caso era, oye, Yasmín, tú que te dedicas al comercio exterior, necesito tu ayuda. Y me hablaban y me decían, ¿sabes qué? Que traje, te voy a platicar casos, digo, ¿no? Ropa interior Victoria's Secret, ¿no? Y entonces, porque me salía más barata comprarla en Estados Unidos que aquí. Y yo no, a ver, mija, porque era una mujer, ¿no? A ver la factura. Y de pronto la factura superaba el monto permitido para hacer una importación simplificada. Entonces me decía, ¿qué puedo hacer? Estoy detenido en aduanas, necesito un agente aduanal, me va a salir más caro. Y le decía, es que no hay forma, o sea, tiene que pasar así, sí o sí, son las reglas. Entonces, estos casos que eran aislados, ahora ya se van a volver obligatorios. Te cuento otro. De pronto llega una señora y me dice, oye, Yasmín, es que mandé por paquetería unos zapatos que me compré en Estados Unidos. Y yo, a Chihuahua, ¿qué zapatos te compraste en Estados Unidos y que no te dejan pasar en paquetería? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y entonces cuando veo la factura, los zapatos costaban algo así como $3,000. Wow. Ajá, como 60,000 pesos. Era un monto que decías, no, pues sí, mija. O sea, ¿cómo? ¿Cómo Entonces, te explico? Por el monto, el costo de los zapatos, no podían pasar bajo un procedimiento simplificado. Y entonces a ella le estaban obligando a contratar un agente aduanal, que obviamente subía el costo, claro. Pero no solo eso, que como ya pasas por un proceso normal, para importar zapatos tú necesitas un padrón de importación de calzado. Entonces, no solamente es el agente aduanal, es que tú como persona física necesitas el padrón. Oye, mija, yo no me dedico a eso. Sí, claro. Simplemente es un gusto que me di. Entonces, contrata a una comercializadora que te va a cobrar más o menos de un 3 a 5% del valor de la mercancía. Entonces, ya no te costó 60, te costó 80,000 pesos traer tus zapatitos. ¿Y vale la pena? Pues no, los perdió, los dejó perdidos. Dijo, no, ya, gracias. Pero entonces aquí está, justo por eso este programa es interesante. Claro, porque evidentemente nos abre la perspectiva de qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y qué productos tendríamos que considerar y montos traer a nuestro país, teniendo todas estas variantes, teniendo todas estas vicisitudes. Justamente incluso antes del programa analizábamos, por ejemplo, el tema de una importación de un producto de madera y ya hablábamos, bueno, ya les estoy haciendo un spoiler, del siguiente episodio, que tiene que venir fumigado. O sea, a mí me tocó justamente importar un producto de España de madera y que evidentemente no estaba fumigado y me lo tuvieron en las aduanas, en el recinto fiscal, y hasta que no cumpliera con la reglamentación necesaria, pude recogerlo y dárselo a su dueño. Entonces, sí son situaciones que a veces se nos pasan y que evidentemente ahorita están como en el ojo del huracán. Claro, y que es importante que tomemos en cuenta, porque muchas veces culpamos a la autoridad, culpamos al sistema, y el objetivo de este programa es ese, o sea, que no nos agarre sin tener la información. Por ahí dicen que el poder, ¿no? La información es poder. Ajá, exactamente. Y entonces, si ustedes van a hacer un trámite, importar algún producto, conocer los límites que se tienen, por ejemplo, si lo vamos a traer a través de paquetería, a través de plataformas como e-commerce, o de pronto también me pasó cuando, porque son dos procesos de reformas relacionados con comercio electrónico. Primero fueron unas reglas generales, que es como un carácter secundario de normas. Okay. Y ahora viene el Código Fiscal, que ya impone sanciones. Antes fue como te voy aventando lo que se tiene que cumplir. Poco a poquito. Exacto. Y entonces de pronto, yo de clases, ¿no? Y una de mis alumnitas está diciendo, no, es que ya es muy caro traer de Temu, ¿no? Estoy aquí quemando. Ya es más caro traer de Temu. Y en ese momento, pues yo me reía, ¿no? Le decía, a ver, pues para eso estamos aquí en clase, ¿no? O sea, vamos a ver. Este tema de que se encarezca no es, o sea, sí, a nivel mundial hay una inflación importante,
pero también porque el gobierno mexicano está aumentando ciertos impuestos. Lo mismo pasó con todas las plataformas digitales. Sí, ya lo veíamos, por ejemplo, en nuestro primer episodio de, bueno, estas estrategias fiscales o estas estrategias comerciales que el gobierno está implementando, por ejemplo, para quedar bien o no quedar bien, sino más bien renegociar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pero también teníamos el otro frente con China, y que es evidentemente y a veces ese estira y afloja del que tú estás hablando, ¿no? Exacto. Que evidentemente pues sí impacta en este caso al consumidor y que si no tenemos la información necesaria podemos irnos con la finta de que pues es un problema ya que no voy a poder acceder a mercados globales. Exacto, y tenemos en esta lucha contra China, dentro de este paquete económico venía una modificación a la ley de impuestos a la importación. Y entonces productos que no estaban grabados o que tenían 10% de arancel, nos los estaban subiendo a 50%. Entonces imagínate si hoy yo estaba importando zapatos, calzado, a 100 pesos, para el 1 de enero, bueno, cuando entrara en vigor esta reforma, que normalmente sería en 2026, me iban a costar 150 pesos. Entonces ya no está... Que es justo lo que tú dices. Y los argumentos en contra eran, espérame, porque vas a causar un efecto inflacionario. Eran 1,400 fracciones arancelarias. No, son considerables números. Exacto. Entonces, bueno, esto es solo poquito de lo que vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. Los esperamos. Gracias. Yo soy Eduardo Aguirre y ella es Verónica Garfias. Y entre ambos conducimos el programa Y ya te la sabes, en donde cada semana, los miércoles a las 5 de la tarde, vamos a tener invitados especiales, grandes directivos, que van a enseñarte y darte herramientas para que tu empresa crezca. Ya lo sabes, miércoles 5 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio. ¿Y ya te la sabes? Hola, yo soy Aribel Contreras y durante los últimos años me he dedicado a analizar todo tipo de noticias internacionales. Por eso te quiero invitar cada miércoles 3 de la tarde por Change TV a que nos acompañes a este espacio informativo con entrevistas, análisis y por supuesto invitados. Esto se llama Eco Internacional, donde tu voz logrará ser el eco de todo el acontecer mundial junto conmigo. No lo olvides, todos los miércoles 3 de la tarde por Change TV. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Soy la maestra Karina Atl Aguilar Parra, acompañada de la maestra Lorena Hernández, y el día de hoy les traemos un nuevo proyecto denominado Perfiles Forenses, en el cual trataremos varios temas como psicología forense, criminología, derecho, medicina y muchos más. Los esperamos los días lunes a las 2:30 aquí por Change TV. Querido auditorio de Change TV, les habla Jaime Álvarez. Soy licenciado en Derecho, especialista en materia civil, mercantil y negligencia médica, y me acompaña el licenciado Juan Miguel García Benumea, abogado especialista en materia penal y victimología. Los esperamos en esta nueva edición de Fedelta Resuelve. No te lo pierdas, todos los lunes a las 11 de la mañana, solo por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Trabajar en equipo es estar convencido de que nadie llega a la meta si no llegamos todos. Hola, soy tu amigo Juan José Morales, creador de Crack Team 1000. Somos un equipo de más de 190 amigos de más de 20 profesiones en más de 14 países, con una sola visión, Visión Crack. Te espero, te invito a tu programa favorito, Crack Team el programa, todos los viernes a la 1 de la tarde, donde con profesionales, con profesionistas, platicaremos sobre temas de contaduría, leyes, mercadotecnia, sistemas y muchos más aspectos que te pueden servir en tu negocio. Todos los viernes a la 1 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias. Soy Octavio Urbina Álvarez, artista plástico, promotor cultural, presidente de CIPLAM, la Confederación Internacional de la Plástica Mexicana, vicepresidente del Consejo Mundial de Artistas Visuales, COMAP.
Te invito a que me acompañes en mi programa Los Recovecos del Arte, donde veremos la creación de las obras, los artistas, sus talleres, esos rinconcitos de la intimidad de los artistas. Todos los miércoles aquí en Change TV a las 4 de la tarde, la televisión del cambio. Y recuerda, el arte es el alimento del espíritu. Y estamos de vuelta aquí en su programa Comercio Sin Barreras. No olviden suscribirse, darle like a la campanita, dejarnos en la caja de comentarios sus preguntas, sus inquietudes sobre este programa. Y estábamos analizando justamente ya este tema de quizás desarrollar una estrategia fiscal en la que el consumidor no se vea afectado en esta implementación de disposiciones que van a entrar en vigor y que evidentemente hacen que los productos sí o sí suban de precio. Y estábamos analizando esta parte en donde tú nos decías y analizábamos cómo es que se ha venido desarrollando esta reforma y cómo poco a poco el gobierno ha tratado de tomar control justamente del comercio que se desarrolla a nivel global, en el caso de México, implementando o imponiendo ciertas contribuciones que van a dar al gasto público. Exacto. Porque, a ver, vamos a literalmente a desmenuzar esto, ¿no? ¿De dónde vienen las reformas? Digo, ya estamos acostumbrados a que tengamos todo el tiempo reformas, ¿verdad? Pero bueno, esta tiene una justificación. Bueno, no toda. Pero cada año el gobierno federal tiene que planear su presupuesto, ¿ok? Como todos nosotros, ¿no? En las empresas, nosotros mismos deberíamos de hacerlo. Cada año tiene que planear su presupuesto y el presupuesto va a ir enfocado en qué voy a gastar. Así es. Cada sexenio, cada gobierno, cada partido invierte en lo que considera que es el interés o el objetivo legítimo de su gobierno, ¿no? En su momento Felipe Calderón invirtió en la seguridad pública. Peña Nieto, Peña Mailó, ¿no? Infraestructura, un poquito ahí en educación, ¿no? Porque fue muy, recordarás que fue muy atacado Calderón por el tema de todo se fue a seguridad,
Entonces, como que Peña Nieto quiso ser un poco más mixto, ajá, ecléctico. Y metió a educación, metió infraestructura, viene otro sexenio. El sexenio anterior. En donde se invierte en programas sociales. Y este año se está invirtiendo en programas sociales, la mayor parte, pero también un poco están, ahora sí, digo, hay que ser objetivos, en otras cuestiones, aunque muy poquito presupuesto. Y entonces lo que hace el gobierno es, a ver, esto es en lo que tengo que gastar, ¿no? De acuerdo con mis objetivos legítimos, que es válido, ¿no? Cada gobierno decide qué, y para eso es la democracia y decide qué votar. Y entonces esos son mis objetivos legítimos, te necesito gastar en esto, y hace un análisis de cuáles van a ser sus ingresos. Y entonces estos ingresos van, el ISR que pagas cada vez que recibes tu recibo de nómina. O aguinaldo. O aguinaldo también. Ya muy pronto. Una estimación, por ejemplo, del gasto que vamos a tener. Sí. Porque pagamos IVA. Porque pagamos IVA. De hecho, cuando ves tú las facturas, los recibos, vienen desglosados los impuestos que estás exactamente con los que estás contribuyendo, y evidentemente el IVA sí o sí viene casi generalizado, porque exacto, no en todos los productos, hay los menos. Le llaman un impuesto al consumo, ¿no? Y esto implica que lo paga, en teoría lo pagas si consumes más, ¿no? Entonces, si yo el día de mañana compro un Lamborghini, ¿no? Maserati, pues voy a pagar el impuesto de un automóvil de lujo. No es lo mismo un 16% de $1,000,000 de pesos que un 16% de mi Chevy. Sí, de un carro ya más convencional, más comercial. No tengo Maserati ni Lamborghini. Aún no los tiene, pero... No creo. Pronto. Entonces, exacto, el gobierno hace una planificación. A ver, pues vamos a ver, ¿no? Los ingresos de la población estimados son estos, las empresas producen tanto. Créditos fiscales, ojo, incluyen créditos, no sé si escuchaste en las noticias recientemente que ya el SAT tiene una lista de empresas que va a auditar. Sí, y esto sí te lo comento de primera mano. Estuve platicando con personas que se dedican a realizar las notificaciones de los créditos fiscales. En anteriores administraciones habían decretado la autoridad que había créditos que eran incobrables. Claro. Y que evidentemente, ¿qué pasaba con esos créditos? Se les daba el carpetazo, al archivo y ya, prácticamente no se podía hacer nada. Actualmente la tendencia es de que la autoridad fiscal nuevamente retome estos créditos que según eran incobrables y que evidentemente otra vez inicien los procedimientos de ejecución, de requerimientos de pago para poder hacer las búsquedas. Siempre y cuando no haya caducidad. Sí, evidentemente, siempre cuando no haya caducidad, siempre y cuando no haya prescripción, pero están analizando la autoridad justamente qué créditos están fuera de estas dos figuras jurídicas. Exacto. Y que evidentemente pueden otra vez retomar. Entonces, sí viene un tema en donde pues el SAT está otra vez buscando de dónde poder obtener más ingresos. Eso es interesantísimo, porque aparte, o sea, justo en este tema del presupuesto hay un rubro que son créditos fiscales. Entonces el Estado estima cuáles son los créditos y el monto que está por cobrarse, ¿no? Que se está litigando en primera, segunda instancia, y justo puede meter en su bolsita todos estos créditos que piensa que son recuperables. Sí, que el crédito fiscal, en términos simples, son estos, digamos, este dinero o que se le debe al gobierno y que evidentemente por diversas actividades y que evidentemente son cuentas por cobrar. Claro. Es como es cuando tenemos un adeudo con una empresa o con un prestador de servicios, el gobierno tiene estas cuentas por cobrar que les denomina créditos fiscales y es por eso que hace todos estos procedimientos de requerimientos, pero aparte te genera no intereses, sino que más bien actualizaciones de esos créditos. Ahí está el miedo. O sea, a ver, es que es un tema del que podemos hablar y traerles invitados. Sí. Todo el mes. Porque un crédito no es solamente lo que tú omitiste pagar. Eso es importantísimo. Ajá. O sea, viene es lo que omitiste, intereses, actualizaciones y recargos. Y entonces una multa que puede ser de 500,000 pesos puede terminar en millones de pesos. De ahí que sea tan importante que tengan... Quizás no, o sea, porque el tema de estrategia fiscal suena un poco evasión de impuestos. No, o sea, simplemente conocer qué tienes que pagar lo que sea justo, ¿no? Y saber tener una buena defensa en caso de que la autoridad tenga una interpretación distinta a la tuya. Sí, que este tema de la defensa, por ejemplo, por eso se dio mucho esta reforma
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en donde ya no puedes volver a estar impugnando en juicio de nulidad los requerimientos de ejecución de mandamiento en forma nuevamente, porque era un círculo donde ¿no? se terminaba y evidentemente la deuda crece, pero evidentemente era nada más un efecto placebo. Con esto se cortan estas estrategias y lo que busca el gobierno es justamente ahora sí tener a los deudores en una mesa en donde pues se pongan a negociar en algunos casos cómo van a hacer frente a estos créditos, pero que ahora si tú los ves, o sea, algunos sí ya son incobrables, una porque a lo mejor las empresas o los deudores ya no están, y la otra porque se vuelven incobrables. Sí, es otro tema, o sea, yo he sabido de la voz de auditores del SAT que de pronto van a hacer estas auditorías, a cobrar créditos fiscales y ya no están las empresas. Ajá, pero tienen la obligación de nuevamente constituirse en esos domicilios y buscar la manera de cómo hacer el mandato, ¿no? Ajá, hacer efectivo ese mandato, pero dicen, a veces viene esa incongruencia de, oye, ya fui 2 veces, ya no existe y evidentemente no puedo hacer nada. Entonces, pero ellos también los están presionando para poder hacer esta recaudación de tantos créditos que a lo mejor están ahí pendientes. O sea, porque, a ver, vamos, no me quería como meter mucho estos temas, pero si algo es cierto es que el Estado, ¿cuál es el papel del Estado? Administrar, principalmente administrar. Ajá. Y garantizar, ¿no? Garantizar la prestación, no la prestación, garantizar los derechos humanos que tenemos nosotros dentro de la Constitución y de los tratados internacionales que ha firmado México. Así es. Entonces, en esa medida, ahí va mi siguiente paso. O sea, ¿es justificable que el Estado cobre impuestos? Sí, porque el Estado necesita dinero para tener un alumbrado público, pavimentación, seguridad física, seguridad social. Entonces, hasta ese punto, el Estado tiene esta potestad de decir, ok, tú estás aquí y entonces tengo que cobrarte impuestos. Pero llega un punto donde, y ese es parte de un Estado democrático, ¿no? Donde el Estado tiene que gobernar para todos. Y entonces, ¿hasta qué punto se puede estar asfixiando a las empresas? Es que tiene que haber una conciliación entre el gobierno y los empresarios. Antiguamente, en los años, yo veía, me gusta mucho la historia y veía cómo, por ejemplo, se hablaba en estas cápsulas del tiempo de Clio, un programa que hablaba de historia de México, y se hablaba que en algún momento el gobierno, decían, no estaba a favor de los empresarios y evidentemente un tema de iglesia, pero dejemos la religión aparte. Lo que sí importa son los empresarios. Creo que sí debe haber una conciliación entre el gobierno, sopesar la forma en la cual el empresario también contribuye. Y escuchaba incluso un comentario también de un empresario muy famoso, Arnoldo de la Rocha, quien es dueño de una cadena de pollos, Pollo Feliz, y que hablaba que dice, es que el empresario es generador de riqueza. Claro. Y evidentemente nosotros podemos brindar seguridad económica a nuestros empleados, pero también necesitamos este apoyo para poder seguir invirtiendo, para poder seguir generando el mercado interno y así poder contribuir al gasto público. Claro, y aparte es importantísimo justo esto, o sea, el papel del empresario. El empresario no debe ser satanizado. O sea, el empresario obviamente va a buscar pagar menos, porque en la medida en la que paga menos, pues tiene mayor riqueza. Y eso no está mal. Lo que está mal es que lo haga a costa, ¿no?, de los empleados, por ejemplo, o quizá de lo que legalmente tiene que pagar. El ISR, el IVA, la seguridad social. Entonces, justo esto, o sea, me encantó. Hay que tener un balance entre qué sí se cumple y qué no, y no volverte en un estado fiscalizador. Sí, porque esto tampoco te va a detonar en un desarrollo. Claro. Esto tampoco va a detonar en una mejor calidad de vida y que consecuentemente, bueno, hemos visto ciertos regímenes en donde son totalitarios y la historia lo demuestra, o sea, no son como la solución, pero sí debe haber una conciliación, un equilibrio en donde tanto las fuerzas políticas como también los empresarios opinen. Veía, por ejemplo, ayer, hablando de nuestro primer episodio que fue la revisión del TEMEC, como por ejemplo los empresarios o más bien los CEOs
en Estados Unidos le piden al gobierno de Sí. Estados Unidos que se renegocie el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto realmente a mí me pone a pensar que evidentemente ya las decisiones en temas económicos no pueden ser tomadas de forma aislada por el gobierno o por la clase política, sino que sí pesa mucho la actividad comercial, la actividad empresarial para detonar calidad de vida de forma general en un país. Claro, justo ese es el tema. O sea, está el artículo 25 constitucional y el artículo, o sea, de pronto se hacen estos cuestionamientos de dónde nace el derecho de un empresario de ser competitivo, de que el Estado establezca regulaciones simples, que no sean tan onerosas, y es de este artículo. O sea, sí es un derecho de las empresas que el Estado les proporcione ciertas regulaciones, sí, para que se cumplan estos objetivos Claro. legítimos, pero también para que puedan funcionar. Y es justo a la luz de lo que tú dices. Mientras una empresa sea sana, genere riqueza, y yo siempre he dicho que una norma sin una facultad de ejecutarla es una norma vacía. Es un imperfecto. Entonces, ¿de qué te sirve tener 1000 normas si no la puedes ejecutar? Y creo que eso pasa en México. Sí, a veces hay que hacer una revisión y un balance de qué normas a lo mejor caen en este supuesto y cómo la podremos mejorar, pero siempre atendiendo a buscar este bienestar, Claro. en el sentido en donde todas las partes, todos los actores que conformamos la sociedad podamos estar beneficiados. Porque justo me tocó trabajar con un empresario que, Dios mío, es un ejemplo de empresario, y él lo que hacía era contratar desde que eran chavitos. Y entonces empiezas como cargador hasta que le seguía su carrera, se volvían ingenieros, y entonces había este cambio en la estructura social. Eso es lo que te generan las empresas. Entonces, si un gobierno no sienta sus prioridades en este tipo de cosas, estás matando una fuente importante de ingresos. Sí, y creo que en este punto nos vamos a quedar con esta reflexión. Nos vamos a ir a un corte, pero regresando volvemos con más información aquí en tu programa Comercio Sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Hola, soy Cecilia Ramírez, representante de la empresa Unionis, tu aliado en salud. Somos asesores integrales de salud que te agendamos citas con los médicos de acuerdo a tus necesidades. Pueden ser médicos generales o pueden ser médicos de alta especialidad. Si de ahí deriva una necesidad de unos estudios clínicos, te acercamos con esos laboratorios que tú necesitas. Asimismo, si tienes una necesidad de un internamiento en un hospital privado, te podemos ayudar a dar opciones correspondientes. Es importante para nosotros comentarte que estamos ya con un programa que se llama Contacto Médico, el cual habla sobre las especialidades médicas, las cuales nos van a dar información relacionada con enfermedades y así tú poder conocer a qué especialidad acudir. Esta se transmitirá los días martes a las 10 de la mañana por Change TV, la cual está patrocinada por Unionis. Te invitamos, no faltes, Contacto Médico. Trabajar en equipo es estar convencido de que nadie llega a la meta si no llegamos todos. Hola, soy tu amigo Juan José Morales, creador de Crack Team 1000. Somos un equipo de más de 190 amigos de más de 20 profesiones en más de 14 países, con una sola visión, Visión Crack. Te espero, te invito a tu programa favorito, Crack Team el programa, todos los viernes a la 1 de la tarde, donde con profesionales, con profesionistas, platicaremos sobre temas de contaduría, leyes, mercadotecnia, sistemas y muchos más aspectos que te pueden servir en tu negocio. Todos los viernes a la 1 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias. Hola, mi nombre es Antonio Nolasco, consejero y consultor de empresas con más de 25 años de experiencia como CFO en empresas transnacionales. Hola, mi nombre es Brenda Nolasco, coach empresarial, especializada en liderazgo, equipos de alto desempeño y desarrollo organizacional. Te invitamos a nuestro programa Arsenal Directivo, que está dirigido para empresarios y ejecutivos, donde veremos temas como Desarrollo organizacional, gobierno corporativo, finanzas estratégicas
y liderazgo ejecutivo, entre otras. Con este cúmulo de arsenal, haremos de tu empresa una empresa mucho más rentable y que trascienda el futuro. Te invitamos todos los jueves a las 4 p.m. por Change TV. Arsenal Directivo, construyendo empresas eficientes y rentables. Nos vemos ahí. Y estamos aquí de regreso en su programa Comercio Sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio, con este tema tan interesante respecto del gasto público. Claro, y podríamos estar hablando, Dios mío, creo que nos darían más horas para platicarles programas. Y todo lo que viene, ¿no? Todas las regulaciones que están ahorita sobre la mesa, insisto, regresando un poco a esta dinámica que año con año se hace, que es justo obligación, ¿no? Que se presenta un presupuesto de ingresos y de egresos, ¿no? ¿Cuánto va a ingresar y de eso cuánto voy a distribuir a cada ¿Cuánto se debe? A cada programa social, a pagos de proveedores, porque evidentemente hay licitaciones públicas en donde el gobierno pues tiene que pagar a los contratistas. Deudas, empleados. Juicios, porque también a los empleados, bueno, en el caso de los empleados apartado B, el gobierno también tiene que pagar con justamente los laudos o resoluciones que se dicten en estos procedimientos, y que de hecho hay, ahorita hablando del gasto público, si no mal recuerdo, hay un clasificador del gasto por objeto que evidentemente tiene unas claves, y evidentemente lo que sucede ahí es que te dice, bueno, esta partida va a corresponder, por ejemplo, a contratación de personas físicas para desarrollo profesional. Entonces, ahí ustedes pueden checar en este clasificador de gasto por objeto cuáles son los rubros en los cuales el gobierno destina los recursos, y es por eso que a veces se habla que este presupuesto está etiquetado, es decir, ya está seleccionado para gastarse en determinada actividad. O tal rubro va a recibir menos presupuesto, justo de ahí sale. Del clasificador del gasto por objeto, y que, por ejemplo, es muy utilizado cuando, por ejemplo, el gobierno licita, es decir, que contrata a través de licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa. Evidentemente se menciona en las bases de licitación o en estos procedimientos cuál va a ser la partida de la cual va a salir el presupuesto o los recursos económicos para pagar esos proyectos. Sí, o sea, el gobierno no puede de la nada, por ejemplo, crear un impuesto. Porque o sea, todos los impuestos que se creen y que vaya a cobrar en el siguiente año fiscal tienen que estar justamente en esa ley de ingresos. En la ley de ingresos se establece, voy a cobrar IVA, ISR, IEPS, todos los impuestos vienen ahí previstos y todas las fuentes de ingresos. Cualquier cosa que no esté contenida ahí puede ser incluso inconstitucional. Entonces, por eso de pronto estamos escuchando en las noticias, no, pues es que seguridad pública disminuyó, salud disminuyó. Educación. Exactamente, porque se tiene previsto eso. O sea, el Estado no significa que se lo gaste todo, pero no puedes gastar más de eso. En la mañana escuchaba que pues el lamentable hecho de Michoacán, el asesinato del presidente municipal. Claro. ¿No? Todas las condolencias para ese hecho.
el gobierno decía vamos a destinar presupuesto, vamos a hacer, y la empezaron a cuestionar como ¿de dónde va a salir ese dinero? Y muy inteligentemente la presidenta dijo, vamos a mover presupuesto de otras cajitas para destinarlo. No significa que va a gastar más, sino va moviéndolo de cajitas. ¿Qué cajitas va a dejar de atender? Eso es otra historia, ¿no? Pero entonces de ahí viene el presupuesto, ¿no? Es importante que sepamos que cada año el gobierno prevé cuánto va a gastar, cuánto va a ingresar, y entonces por eso es posible que el gobierno diga, bueno, pues tengo previsto que en impuestos voy a sacar esto, en créditos fiscales, en investigaciones, y entonces, ojo, no es broma cuando dice voy a aumentar el número de auditorías que voy a hacer a los... Sí, porque evidentemente insistimos, son créditos, son cuentas por cobrar, y que evidentemente el gobierno las necesita ejecutar para poder obtener más ingresos. Y otro rubro en donde también se ve muy favorecido a veces el Estado mexicano es con el tema del turismo, que se le ha estado dando mucho impulso y que evidentemente se denomina como una chimenea blanca porque no genera una contaminación y evidentemente son actividades más recreativas. Entonces, por eso se denomina este rubro como una forma de hacer que ingresen divisas al Estado mexicano para poder contribuir todo esto al gasto público. Que ahí es interesante porque hablas del turismo, pero bueno, y no es porque regrese al objeto de nuestro programa, pero fíjense que el comercio es importante en todo. Y uno de los principales, digamos, los mayores, de la mayor recaudación que hay en impuesto al valor agregado, ¿viene de dónde viene? Del turismo. La importación. La importación, ya ven, estábamos Justo, o sea, la importación, cuando tú importas un producto, ¿no? Tienes que pagar tu derecho de trámite aduanero, tu impuesto al valor agregado. Si la mercancía tiene un arancel específico, también pagas ese arancel. Entonces, el comercio exterior genera muchísimos impuestos para el gobierno mexicano, y de ahí esto también es interesantísimo, que las medidas o este paquete económico viene con una modificación a diversos instrumentos. Estos instrumentos, entiendo, Yasmín, que viene también, por ejemplo, en el caso de las empresas que se dedican a la mensajería y paquetería. Esa es una de los rubros. Que vamos a tener un programa específico solo para eso. En donde tengo entendido que ahora también tienen que ser más claras, más transparentes, y de hecho tienen que verificar que los productos cumplan con la normatividad para poder ingresar al país y poder llevarlos a su destinatario. O sea, son cosas que ahora van a cambiar, entiendo. Más o menos. Tengo también entendido que tienen que estar registrados, que va a haber un padrón, en donde sí o sí tienes que tener un RFC. Sí, o sea, lo que está haciendo esta reforma es endurecer los mecanismos de trazabilidad de quienes estamos haciendo la importación de ciertos productos. Porque pues lo que pasaba es que muchas veces las empresas fingían en que hacían una importación de productos en menor escala y en realidad lo que hacían era en menor escala y lo distribuían masivamente, ¿no? Entonces, por decir alguno de los ejemplos donde existía violación, pero también cuando tú traías por paquetería, no siempre te cumplías con las regulaciones y restricciones no arancelarias porque los paquetes pasaban, por ejemplo, por correo postal, ¿no? Y entonces pasaban directamente, te llegaban a tu casa y pues tú no estabas cumpliendo con regulaciones y restricciones no arancelarias. O los padrones textiles y de calzado, porque justo estabas por debajo de este valor mínimo que no requiere de una revisión de un agente aduanal. Aunque ya se estaba comenzando a hacer esta revisión, no era tan estricta la trazabilidad. Y hoy en día, justo como dices, una de las obligaciones que se implementa es que se tenga, o sea, que las empresas de mensajería tengan abierto una especie de sistema con el SAT para vigilar en ese momento. Sí, creo que este tipo de padrones se está como que haciendo cada vez más común. Por ejemplo, en el tema, en Ciudad de México hubo una reforma a la ley de turismo. Evidentemente, cuando tú rentabas una propiedad para temas de huéspedes, ahora la ley te dice, la ley de turismo en Ciudad de México te dice que tienes que estar inscrito en un padrón. Como que se están replicando estos modelos en donde tienes que estar registrado, donde tienes que ser transparente en tus actividades. Eso no es malo. No es malo, pero lo que sí estoy viendo es que como que el modelo se está replicando. Sí. Ser transparente. Sí, el REPSE también, por ejemplo. Exactamente, ¿no? fue un tema muy importante y que creo que
a lo mejor lo que tendríamos que ver es que es un traje pero diseñado a ciertos casos específicos para ciertos eventos y en este caso es más bien para el tipo de actividad. Si presto servicios de hospedaje, tengo que tener un padrón. Si tengo que hacer la importación o soy una empresa que se dedica a la mensajería y paquetería, tengo que tener también este padrón. Que no está mal, ¿sabes? O sea, digo, es un tema donde podríamos también desarrollar un criterio. Es una cuestión de trazabilidad. O sea, creo que el que se tenga una trazabilidad permite que incluso nosotros como consumidores tengamos certeza. ¿Cuántas veces me llegó a pasar a mí que de pronto comprabas algo y no te lo querían cambiar? No sabías, sí. ¿No? Y bueno, ya de China ya ni digamos, ¿no? Pero entonces... ¿Por qué será? Exacto. Pero creo que no está mal la trazabilidad, pero aquí viene otra pregunta. ¿Qué piensas? O sea, creo que a mayor trazabilidad, ¿no? Se tiene más acceso a información, entonces se vuelve más importante también el tema de los datos personales. Sí, que eso es un tópico que también seguramente vamos a tratar, pero la vulnerabilidad en la que se ven nuestros datos personales, ¿a quién no le ha llegado? Digo, a mí a la semana pasada me hackearon mi cuenta de WhatsApp. Sí, aquí nos estaba de pronto mandando mensajes. Sí, porque evidentemente los datos, la información que a diario se genera o está transitando por redes sociales o en las plataformas digitales, puede ser vulnerada y evidentemente hoy los datos personales juegan un papel sí o sí muy importante que se vuelven parte de tu patrimonio y que si no los tenemos resguardados o no hay la debida protección, consecuentemente podemos caer en estos juegos, en estas dinámicas en donde podemos ser afectados y víctimas de una extorsión. Sí, claro, o sea, creo que el papel que se tiene ahí es también no solamente requerir estos padrones, sino vigilar que no exista una fuga de información. Creo que este manejo de datos es un tema que está ahorita en la lupa y el cómo pueden garantizar, y es para todos los gobiernos, ¿no? O sea, cómo se va a garantizar que no existe esta fuga de información. Sí, evidentemente se tiene que buscar los mecanismos, las formas, y evidentemente se tiene que dar la certeza a nosotros como usuarios de estas plataformas y que sobre todo nuestros datos son sensibles, que estén protegidos. Claro. Y pues no tanto endurecer las penas, pero sí más bien buscar los mecanismos y buscar una forma de neutralidad tecnológica para poder estar seguros en esa parte. Sí, y los traemos de tema en tema, perdónenos. Estábamos hablando justo porque de ahí salió de las modificaciones que vienen con este paquete económico. Es que, en verdad, el paquete económico viene plasmado, salió por el tema del e-commerce, de muchas modificaciones. O sea, insisto, normalmente se llamaba paquete fiscal, ya lo había dicho, porque tenía, si había modificaciones en Código Fiscal, Ley IEPS, Ley IVA, Ley ISR, y este particularmente viene con muchas otras disposiciones que ahora se denomina económico, y un poco en mi lógica aquí de Kinder es porque justo toca otros temas, de cómo el gobierno, en algunas exposiciones de motivos lo dice explícitamente, ¿no? En algunas justificaciones sí dice, es para tener más recaudación. Por ejemplo, la ley aduanera. O sea, ya regresando al tema, ¿no? Entonces, volviendo. Es regresando, y la ley del IGE, ¿no? Ajá. Sí, evidentemente busca el gobierno tener recursos para también hacer frente a ciertos programas. Que era lo que decíamos, ¿no? Infraestructura, creo que también necesitamos infraestructura y que el gobierno busca tener esas consideraciones mínimas para poder tener por ejemplo, servicios de calidad y que evidentemente nos funcionen a todos, a los extranjeros cuando nos visitan y gastan dinero con el turismo. No cuestionable, pero exacto, ¿no? O sea, justo, a ver, la finalidad es recaudar y entonces dentro de este paquete económico venía propuesta una modificación a la ley aduanera y una modificación a la ley general de impuestos a la importación y a la exportación. Esta ley de impuestos a la importación y exportación, que ya habíamos hablado, la famosa LIGIE o TIGIE, que es la tarifa, tenía impuestos alrededor del 15 al 50%, ¿no? Y entonces ya lo habíamos dicho, eso causaría un aumento en el consumidor final de ciertos bienes que estamos comprando. Pero no queremos adelantarnos, vámonos a un corte. Venga. Y regresando volvemos con más aquí en tu programa Comercio Sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Gracias.
Querido auditorio de Change TV, les habla Jaime Álvarez, soy licenciado en Derecho, especialista en materia civil, mercantil y negligencia médica, y me acompaña el licenciado Juan Miguel García Benumea, abogado especialista en materia penal y victimología. Los esperamos en esta nueva edición de Fedelta Resuelve. No te lo pierdas todos los lunes a las 11 de la mañana, solo por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Hola, los invito a nuestro programa El Lado B del Éxito en Change TV. Su canal del cambio ya está aquí. Este programa, El Lado B del Éxito, lleva como función principal para todos los emprendedores, empresarios en camino y además también para familias que quieren emprender, que llevan un negocio. Aquí tenemos para ustedes tips, experiencias vividas por algunos empresarios que ya son exitosos, algunas narraciones también de esos exitosos, y les vamos a entregar cada lunes a la 1 de la tarde estos conocimientos, estos tips, y estamos para ustedes. Te invitamos. Hola, soy Cecilia Ramírez, representante de la empresa Unionis, tu aliado en salud. Somos asesores integrales de salud que te agendamos citas con los médicos de acuerdo a tus necesidades. Pueden ser médicos generales o pueden ser médicos de alta especialidad. Si de ahí deriva una necesidad de unos estudios clínicos, te acercamos con esos laboratorios que tú necesitas. Asimismo, si tienes una necesidad de un internamiento en un hospital privado, te podemos ayudar a dar opciones correspondientes. Es importante para nosotros comentarte que estamos ya con un programa que se llama Contacto Médico, el cual habla sobre las especialidades médicas, las cuales nos van a dar información relacionada con enfermedades y así tú poder conocer a qué especialidad acudir. Esta se transmitirá los días martes a las 10 de la mañana por Change TV, la cual está patrocinada por Unionis. Te invitamos, no faltes, Contacto Médico. Hola, yo soy Aribel Contreras y durante los últimos años me he dedicado a analizar todo tipo de noticias internacionales. Por eso te quiero invitar cada miércoles 3 de la tarde por Change TV a que nos acompañes a este espacio informativo con entrevistas, análisis y por supuesto invitados. Esto se llama Eco Internacional, donde tu voz logrará ser el eco de todo el acontecer mundial junto conmigo. No lo olvides, todos los miércoles 3 de la tarde por Change TV. Estamos de vuelta. Este programa fue justo de catarsis, ¿no? Aquí comenzamos a platicarles todo lo que viene, el plan que tenemos para los siguientes programas. Queremos traer invitados que nos hablen también de estos temas en particular, ¿no? Todos cambios a código fiscal, ley aduanera, y demás. Quería nada más complementar que justo antes de cerrar el bloque les estaba platicando que venía una reforma a la TIGIE, ¿no? A la LIGIE. A la LIGIE. Donde se aumentaba entre 30 hasta 50% lo que hubiera tenido como consecuencia una inflación inminente. Afortunadamente yo creo que es por eso se detuvo esta reforma y se pateó para el 2027. Yo creo que es una manera de decir perdí, pero no perdí esta vez, lo voy a patear. Y ya, de esa nos salvamos. Pero, ojo, viene también dentro de este paquete económico una modificación importante a la ley aduanera. Y ahí que en estos cambios a la ley aduanera, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el papel del agente aduanal en estos cambios? ¿Qué es lo que viene para ellos? Porque tengo entendido, leí grosso modo la reforma y veo que hay ahora nuevas obligaciones para los agentes aduanales. Sí, a ver, te cuento un poquito el antecedente. El antecedente, bien o mal visto, es que, a ver, las aduanas son un tema de seguridad nacional. Claro. ¿No? Por ahí entra todo y sale todo. Literalmente todo. Entonces, sí es un tema de seguridad nacional, además de los impuestos, ¿no? O sea, por ahí entran armas, trata de blanca. Entonces, el Estado tiene que tener un control muy estricto. Y digamos, esta manita o esta extensión del Estado desde el lado de los particulares para estar atentos o coadyuvar con los importadores, si el Estado, digamos, está en medio, es el agente aduanal. Normalmente la legislación es como los notarios,
Los notarios nos ayudan a hacer las transacciones. A darnos certeza en los actos jurídicos que celebramos, ¿no? O sea, que no se diga, no quede como en tela de juicio. Exacto. Lo mismo hace el agente aduanal. Revisa fracciones arancelarias, cuáles son los impuestos que tienes que pagar, qué es la mercancía que tú me estás diciendo que estás importando. Y entonces el importador contacta con el agente aduanal. El agente aduanal funciona como un embudo. O sea, imagínate que todos los importadores vayan a aduanas a querer sacar sus mercancías. Sería, pues, tendríamos ahí un desastre. Y entonces es a través de estos agentes aduanales que se hacen las operaciones y el agente aduanal, a su vez, tiene el contacto con las autoridades de aduanas. Digamos que es el intermediario entre los importadores y las autoridades fiscales para poder traer los productos. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como está ahorita la ley, el agente aduanal tiene cierta responsabilidad frente a la autoridad y frente a nosotros, ¿no? O sea, sí puede hasta cierto punto responder de algunas omisiones, pero lo que hacen las modificaciones hoy en día es que el agente aduanal se vuelve prácticamente como un agente de Estado que tiene que estar verificando cada una de las operaciones. Digamos que tiene unas facultades o va a tener unas facultades más sancionadoras. No. Más bien, el Estado lo va a sancionar si no cumple. Exactamente. Porque por ahí también se hablaba, te acordarás en el operativo que hubo en Izazaga 89, detonó precisamente y por ahí sonó que esos productos habían ingresado al país, pero porque un agente aduanal se había prestado a malas prácticas. Entonces, creo que lo que entiendo que buscan corregir estas actividades. Hacerlo más sancionable, había una serie de exenciones para los agentes aduanales en donde no se les cargaba la responsabilidad de posibles errores que venían desde los importadores, ¿no? Entonces, lo que hace es la modificación a la ley aduanera es que quita todas las exenciones de responsabilidad para agentes aduanales y entonces ya hace muy fuerte, o sea, ya quien sea agente aduanal, lo estábamos platicando en el corte, o sea, ya normalmente una patente de agente aduanal era de por vida. Sí, incluso tengo entendido que se heredaban. Sí. Era lo que decían, o sea, teniendo una patente de agente aduanal, o sea, lo puedes heredar y prácticamente era la gallina de los huevos de oro. Claro, sí, claro. Y entonces el Estado lo ve así y dice, no, a ver, esa modificación yo sí la veo bien. O sea, ya lo limitan a 20 años. Originalmente se proponía que fueran 10 y que se renovara indefinidamente. Ya se modificó, ahora son 20, prorrogable por una sola vez y se tienen que certificar. Esa es la única modificación que digo, está bien. ¿Y esas certificaciones realmente van a incentivar o van a prevenir estas malas prácticas? ¿Tú cómo lo ves? Ahí va la otra. Te certificas, te capacitas, no sé cómo lo vayan a implementar, pero justo creo que se entendería este lado de que no se vuelva vitalicia y que la gente aduanal nunca sepa ni siquiera qué operación está detrás. Pero creo que de todas maneras, o sea, sí ayudaría, pero el tema de todo el resto de las reformas adicionales es un desincentivo para hacer las cosas bien. ¿Por qué? Quien hace las cosas mal no las va a pasar por una aduana. Por supuesto. O sea. Y entonces lo único que va a hacer es afectar una vez más a nosotros como importadores, porque todos estaríamos diciendo, no, bueno, es que los agentes aduanales hacían mal. Sí, no voy a negar, había agentes aduanales que hacían mal las cosas. Y que por unos pagaban. Exacto, los pero platos, es a donde voy, que una ley, si la ejecutas bien, no necesitas por qué endurecerla, solo ejecútala bien. Y aquí el Estado, por supuesto, que tenía la posibilidad de vigilar que entraba, que ingresaba y de auditar todos los documentos. Y lo que está haciendo es modificar la legislación para pasarle la responsabilidad a la agente aduanal y que la agente aduanal se vuelva este policía. Y entonces si hay un error, por ejemplo, en mercancías de difícil identificación, que antes no era responsabilidad del agente aduanal. Ahora ya lo va a hacer. Ya lo va a hacer. Y le pueden quitar la patente. Pero aparte me imagino que esa responsabilidad no va a quedar ahí, sino que va a traer como una trascendencia. Le pueden quitar la patente. Pero aparte de eso, no podrían bueno, sus bienes, o sea, por el tema de malas prácticas, porque a veces como que buscan extender la responsabilidad en un tema ya patrimonial de las personas. Digo, habría que ver justo también. Sí, no, o sea, que esa ley no sea tan desproporcionada. Y las multas aumentan muchísimo, esa es otra. Entonces, ahí es donde también afecta la parte patrimonial, porque no solamente, tanto para importadores como para agente aduanal, las multas se van de un 100 a un 300, a un 200%, ¿no? Entonces,
si son o sea, si el día de mañana se equivocan en una importación, las multas son fortísimas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que entonces yo me voy a, digamos, a prevenir todas, o sea, la agente aduanal ahora tiene que preparar todo un sistema para prevenir malas praxis. Y no está mal, o sea, ok, perfecto, pero entonces dale más tiempo a la agente aduanal para que compre sistemas, para que capacite a la gente. Y lo que va a suceder también es que habrá agentes aduanales que te digan, uy, es mercancía de difícil identificación, yo no te lo importo, yo no te lo importo, yo no te lo importo. Y una de dos, pues no me lo importas, lo paso por el mercado negro, ¿no? Lo paso como contrabando, o simplemente se encarece ese servicio. Y es donde genera dicen que a veces lo prohibido se vuelve lo más codiciado y que consecuentemente, o sea, tenemos que tomar en cuenta estos puntos ciegos, yo los denomino como puntos ciegos, y cómo vamos a blindar estas situaciones, porque no es dejar nada más el problema, dejarle la responsabilidad a alguien más, sino ver cómo podemos prevenir y cómo podemos evitar que se genere este mercado ilícito. Que acabas de tocar un tema importante, y antes de que se me espanten todos, ¿no? Porque han de decir, bueno, es que este programa me está dando muchas noticias. Creo que, a ver, tenemos una reforma al Poder Judicial, que yo les diría jamás se vayan a un tribunal. Tenemos una reforma en materia de ley aduanera, reforma en materia fiscal, que endurece los mecanismos de defensa, o sea, hace casi más, no imposible, pero es más difícil acceder a un mecanismo de defensa, de suspensiones, la ley de amparo. O sea, tenemos una suerte de modificaciones que en su conjunto afectan los mecanismos de defensa. Y entonces el objetivo un poco de este programa también es hacerles conocedores de que vienen estos mecanismos, y por eso resalté tu palabra, que nos volvamos preventivos. Claro, la prevención siempre va a ser la mejor estrategia para evitar, por ejemplo, pagar doble, para incurrir o que nuestro comercio no se desarrolle de una forma sana y que consecuentemente las alternativas que tenemos en casos de conflictos pues pueden venir, como ya lo vimos en otro programa, dadas por los mecanismos alternos de solución de conflictos. Evitar juicio, ¿no? Exacto. Evitarte un juicio, evitarte más bien sentarte a la mesa de negociación. Claro, y para poder llegar a una mesa de negociación tienes que saber qué vas a negociar, cómo vas a negociar, pero a veces las negociaciones no se agotan en un solo momento, sino que llevan tiempo y que evidentemente generan que puedas estar con el estrilla afloje para poder llegar a un punto intermedio, a diferencia de un medio de solución tradicional como lo es el juicio. Entonces, o sea, la conclusión en realidad un poco para ir cerrando el programa es, cualquiera que sea la actividad a la que se dediquen, es importante que sepamos cuáles son las obligaciones que yo tengo que cumplir. Sí, que evidentemente son importantes que tomen nota y que incluso eso también va a detonar en una correcta estrategia fiscal para poder, lo que veíamos en el episodio pasado, tener una adecuada estrategia para una devolución, porque también no todo es malo. Evidentemente tenemos que buscar el lado bueno de las cosas y que consecuentemente ahora, bueno, con este tema del e-commerce, o sea, yo también me pongo a pensar, bueno, tendré que entonces diseñar en lo personal una estrategia para poder ver la manera de hacer que esos productos los pueda deducir y lo que nos hablaban la semana pasada en el episodio anterior, cómo buscar encontrarle esos recovecos, no recovecos, pero sí esas alternativas para verme también un poco beneficiado con esos saldos a favor. Exacto, quizás simplemente saber, probablemente con estos cambios, que esa es creo que la idea o lo que quizá podamos transmitirles, ¿no? O sea, si mi giro de negocio, yo estoy acostumbrada a importar de China, o sea, saber que viene, al menos ya para 2027, una reforma, ¿no? O que viene una reforma al Código Fiscal, o que se van a endurecer los mecanismos con los agentes aduanales, y así yo ya voy a saber que si el día de mañana, comenzando enero de 2026, el agente aduanal me dice, ¿sabes qué? Tu importación ya no te va a costar 10,000 pesos, te va a costar 15,000 y tienes que darme no solamente los 5 documentos que me tenías que dar, sino una lista de 15, 20 documentos. Es justo por este continuo cambio que tenemos en la legislación. Y entonces por eso decía que información es poder, porque en la medida en la que nos escuchen, y aquí les vamos a comentar todas las reformas y todo lo que se tiene que cumplir,
ustedes estén preparados para eso y que no venga el siguiente año y de pronto... Y los tome por sorpresa. Exacto. Y que una mala práctica genere más problemas y no buscar un remedio placebo, sino más bien buscar la certeza y evitarte problemas. Exacto, hacer las cosas bien, ¿no? Sí, y evitarte problemas en el aspecto de evitarte un crédito fiscal que te genere o te detone en un problema mayor, porque evidentemente me queda claro que como abogado tenemos que también diseñar estrategias que ya no redunden en procesos judiciales, claro, 100% sino de que acuerdo. busquemos ahora más bien la manera de prevenir y ser correctivos y más bien darle a las empresas, a los empresarios la solución, el remedio y el trapito para poder evitar caer en este tipo de responsabilidades fiscales. 100%. Creo que dentro de todo lo que pudiera estar mal o no, todas estas reformas nos llevan a una conclusión y esa conclusión es hay que apostar por el cumplimiento, por la prevención, por conocer justo lo que decíamos. A ver, utilizas una marca, la tienes registrada, tus operaciones de comercio exterior están debidamente respaldadas, tus finanzas están debidamente respaldadas, tus pagos a Hacienda. Entonces, se resume en cumplimiento y prevención. Sí, y acordémonos de algo muy importante que hoy con temas tecnológicos, con temas de información, es muy difícil engañar a la autoridad. O sea, eso quizás pasaba, era una práctica que Sí, podías claro, venir ya no desarrollando esperemos eso. 20 o 100%. 30 años, que todo se hacía papel. 100%. Hoy en día ya no es así. Hoy en día es muy fácil identificar cuándo estás incurriendo en responsabilidades y sobre todo que la autoridad se da cuenta cuando le estás mintiendo, cuando le estás Y es ocultando peor. las cosas. Y eso es peor, porque Sí. evidentemente te genera circunstancias donde te empiezas a encasillar y evidentemente pues llega un momento en donde no puedes hacer actividades de manera libre. 100%. Entonces, sí busquemos estas alternativas, busquemos de ser transparentes y yo creo que como recomendación habría que ir cerrando este programa en varios aspectos, ¿no? Creo que lo primero que tú nos has hablado es el conocimiento es poder y cómo se traduce ese conocimiento, pues realmente atender los puntos finos de las reformas en materia aduanera, en materia fiscal, en materia de justicia y que consecuentemente esto me permita ir tomando nota y cómo diseñar la estrategia adecuada para evitar un crédito fiscal, por ejemplo. La otra, ¿cuál sería? Prevención. Hagan Ok. auditorías en sus empresas, revisen sus operaciones, verifiquen que lo están haciendo bien. Entonces, la segunda es prevención. La tercera yo creo que es la trazabilidad, que evidentemente cuando hagas un cruce de información internamente, porque hay empresas que sí tienen áreas destinadas a lo que es el control interno y que buscan hacer estos cruces de información que realmente lo que tú estás declarando sea la información debida. Bueno, se nos acabó el tiempo y agradecemos mucho su participación. Agradecemos, como siempre, el permitirnos llegar hasta sus hogares. Así Este es. es su programa Comercio Sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Muchas gracias. Gracias.